Muy buenos días. Bueno, para mí es una grandísima oportunidad, un gran placer verdaderamente encontrarme aquí en este nuevo espacio del Instituto de Derecho Público que estamos llevando adelante con la colaboración de AVEDA, de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, adicional a la ya conocida Cátedra Moles Caubet, que tenemos todos los primeros miércoles de cada mes. Este nuevo espacio tiene un formato algo distinto porque no es un ponente hablando sobre un tema, sino varias personas, varios especialistas en algún tema que hablan, cada uno exponiendo sus ideas. Bienvenido al debate si lo hubiera, aun cuando no necesariamente tiene por qué ser un debate, puede ser simplemente la exposición de distintas posiciones, distintas perspectivas sobre el mismo tema. Y bueno, estoy súper feliz de que esto lo podamos hacer, además con un panel de lujo, considero yo. Pues es verdaderamente, tenemos unas personas que ya ustedes se van a dar cuenta, súper especialistas en el tema que hemos escogido para este primer coloquio. Y el tema es la perspectiva de género. Me consta que hay personas a quienes les he dicho que va a haber un evento sobre la perspectiva de género y me dice, ¿qué perspectiva es esa? No, como que no lo había visto en mi historia de arte, ¿no? La perspectiva era otra. No, esta es otra cosa. Esto tiene que ver justamente con el tema de la distinción de género en la sociedad, el hecho de que la sociedad tiene asignados géneros o roles a determinados géneros y esos roles a veces obedecen a causas razonables, lógicas, pero a veces puede ser que más bien sean una manera de mantener situaciones de poder indebidas o desigualdades, discriminaciones, y justamente esta tendencia nueva, que en Venezuela sobre todo es nueva, en otros países ya tiene mucho más tiempo, pretende justamente enderezar esas cargas, digámoslo así, esos desniveles que existen en la sociedad, tratan de alguna manera de hacerlos conscientes para tratar de que, en el caso nuestro, a través del derecho, no se incentiven esas desigualdades, sino al contrario, se mitiguen e incluso que se logren eliminar. Eso de verdad yo siento que es una lucha difícil, que mientras el ser humano exista, siempre habrán ese tipo de cosas. No todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene la misma fuerza, no todo el mundo tiene las mismas cosas, no todo el mundo tiene la misma habilidad, todos somos distintos y es como que medio natural de parte del ser humano de, digamos, aprovecharse de las desigualdades donde somos un poquito, estamos en situación de poder. Pero justamente el derecho, entre otras instituciones sociales, debería tratar de no hacer que eso se haga de manera abusiva, sino que se mantenga en los niveles adecuados y razonables. Pues, ¿no? Entonces, hay legislación, ya las expertas nos dirán, ¿no? Hay legislación en algunos países, legislación nacional, pero en otros países al menos hay convenios internacionales y que tratan justamente de propender hacia la propagación de esta perspectiva de género. Y en el caso nuestro, en el día de hoy, va a ser la perspectiva de género hacia el derecho público, un poco, podríamos decir entonces, enfocado hacia el Estado. Y me da la impresión que en una doble dirección, ¿no? El Estado, cuando ejerce sus poderes, tiene que tratar de evitar abusar, o sea, de tener una perspectiva de género para tratar de evitar las discriminaciones, por un lado. Pero al mismo tiempo tiene otra manera de ver las cosas, que es el Estado debe hacia la sociedad tratar de crear condiciones que impidan que esas desigualdades, esas discriminaciones, esos abusos de poder afecten indebidamente a sectores de su población, sobre todo a los más vulnerables. Bueno, yo no quiero decirles más, simplemente quería enfocar un poco el tema, por lo mismo que aquí en Venezuela hay una ley por ahí. Yo le comentaba a mis compañeras de panel del día de hoy, bueno, compañeras no, ellas son el panel, pero a mis invitadas podríamos decir
le comentaba que a veces yo me siento un poco como incomodón cuando veo la ley para impedir o para garantizarle a la mujer el derecho a vivir sin violencia. Yo digo, yo no tengo también derecho a vivir sin violencia. Entonces, bueno, obvio, o sea, yo lo digo yo entiendo de lo que se trata, pero esa es una de las leyes que nosotros tenemos aquí en Venezuela, pero no creo que haya demasiada legislación mayor. Lo que pasa es que todas las normas de las convenciones internacionales donde Venezuela es parte son derecho positivo venezolano, de tal manera que todas esas convenciones de las que seguramente hoy hablarán las panelistas son también derecho positivo venezolano, y la idea sería que la gente que maneja el derecho público en Venezuela, y sobre todo los titulares de las instituciones de poder, tengan conciencia de que esas cosas existen y de que hay que revisarse un poco la perspectiva para no incurrir pues, en los vicios atávicos que se quieren desterrar pues, de unas culturas que vienen desde hace mucho tiempo, sobre todo culturas eh, patriarcales como las nuestras, para no decirles machistas, ¿no? Nada, entonces hoy vamos a tener a cuatro juristas, cuatro juristas en sus distintas áreas del derecho que participaron en la publicación de un libro que es un poco como que el objeto que nos convoca en el día de hoy. Sobre esa obra, primero nos explicará su coordinadora, que es la doctora María Soledad Llanari, argentina, de Neuquén, con altos cargos en el Poder Judicial. Ya nos estaba explicando un poco, recuerden que Argentina es un estado federal, verdaderamente federal y no como el nuestro, donde hay la justicia es provincial, pues, ¿no? Hay también una justicia federal, pero la justicia principal es la provincial, y bueno, ella forma parte de eso, y creo que formó parte o sigue formando parte también del Consejo de la Magistratura. De tal manera, pues, que tiene, además que tiene una gran cantidad de cursos y de actividades de aprendizaje en España, en Italia, en la misma Argentina, sobre estos temas y sobre la protección de los derechos humanos. Así que una persona que está de verdad bien capacitada como para podernos hablar con toda la propiedad, no solo teórica, sino práctica, que entiendo que es la perspectiva que vamos a utilizar hoy. O sea, la perspectiva de género, cómo se aplica tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Entonces, vamos a oírla a ella primero, que nos va a explicar sobre la obra, después yo les iré presentando a cada una de las ponentes. Entonces, María Soledad, por favor, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por esta cordial presentación. Tal como vos explicabas, hemos hace muy poco tiempo presentado nuestro libro, Perspectiva de Género. También se encuentra presente Débora Valle, que es la coordinadora, y tuve la suerte de dirigir esta obra. Yo simplemente voy a compartir un segundito pantalla para que ustedes puedan ver, justamente, fíjense que es Perspectiva de Género, análisis sobre su aplicación formal y material en las diversas funciones del Estado y ámbitos no gubernamentales, nacionales e internacionales. Bueno, primero arrancamos. Este libro es un libro totalmente práctico, redactado en lenguaje no solo jurídicamente claro, sino en lenguaje simple. Hemos hecho muchísimo hincapié en el aspecto lingüístico, comunicacional. Es una obra didáctica, es una obra pedagógica, es una obra que no busca construir grandes entelequias y cuestiones inaccesibles, sino que busca dar herramientas prácticas para las personas que hoy necesitan acercarse a esto que es tan, pero tan importante, y que puede llegar a generar no solo efectos nocivos en la vida de las personas, sino también hay que pensar en el aspecto funcional. Gravísimos incumplimientos a los deberes de funcionario público, además que, bueno,
no juzgar con perspectiva de género, no aplicar la perspectiva de género y ejercer actos de violencia es considerado, según Transparencia también, gran corrupción. La perspectiva de género como categoría de análisis es el primer tema que va a desarrollar la doctora Débora Valle también, como, digamos, del fenómeno legal, o sea, siempre haciendo hincapié en la cuestión legal. Luego, ese es un capítulo introductorio muy, pero muy importante. Yo voy a ir controlando el tiempo. Bien, me quedan 3 minutos. Juzgar con perspectiva de género es lo que un poco voy a desarrollar hoy, pero siempre en relación con el derecho público, pero voy a hablar también de administrar con perspectiva de género. Un poquito vamos a ir tratando de pivotear en eso. Vulnerabilidad en mujeres expuestas a delitos de corrupción. La autora es Norma Ferrer. Justamente nos enalteció su participación en la obra, lo cual le dio también el carácter de internacional, y a quien agradezco profundamente no solo su amistad, sino que nos enseña todos los días. También a la coordinadora, por supuesto, que está aquí, a Débora. Luego está relectura de normas penales, donde una jueza de garantías, a raíz de un femicidio, planteó que no solo planteó un caso puntual, que era el avenimiento, algo que existía en Argentina, que era la posibilidad de, a través del casamiento, perdonar al violador, al agresor sexual. Esto se autorizó y a la semana él la mató y se derogó esa figura que estuvo vigente luego de incorporada la CEDAW a nuestra Constitución. Increíble. La querella con perspectiva de género, fíjense que vamos siempre a buscar herramientas, perspectiva de género y mediación, legislar con perspectiva de género, por eso esta obra es amplia. Después también la perspectiva de género en personas jurídicas y sociedades comerciales. Es una autora que se llama, omití mencionar las autoras. La querella pública es la defensora de los derechos del niño, Paula Castro Liptak, de aquí de Neuquén. Perspectiva de género y mediación es una mediadora penal también de aquí de Neuquén, que explica cómo media con perspectiva de género, cómo diseña el abordaje del conflicto. Luego, en el caso de las personas jurídicas y sociedades comerciales, la doctora Patricia Fernández Andreani desarrolló una resolución que fue derogada, que establecía el 50% de composición paritaria para las mujeres en los directorios de las sociedades. Y plantea también el tema de la desigualdad en el poder económico. Finalmente, las desigualdades de género en los espacios sindicales, que esto es abordado por Marta Carrario, que es doctora en género, y que justamente esta fue su tesis doctoral. Y en el anexo normativo lo que van a encontrar es todo lo que es el sistema de Naciones Unidas, lo que sería el sistema universal, y luego el sistema interamericano o regional. No solo incorporamos la CEDAW, sino también las principales recomendaciones, 12, 19, 28, 33 y 35, si no me falla la memoria, y a su vez el protocolo facultativo, lo mismo con Belén do Pará, y como pusimos legislar con perspectiva de género, hay como anexo 2 leyes de la provincia de Chaco que deberían ser copiadas por gran parte del planeta. Una es justamente la sensibilidad al género en los medios de comunicación, y una sobre violencia obstétrica. Bueno, aquí les dejo la obra, cumplo con mis 5 minutos reglados y 14 tenía que terminar, así que fue un honor. Muchas gracias, María Soledad, de verdad excelente. La idea de la obra es bien completa, como pueden darse cuenta los oyentes. Es la perspectiva de género vista desde las distintas posiciones, de las distintas perspectivas, obviamente las distintas funciones del Estado, y también en las distintas áreas del derecho, ¿no? En materia comercial uno no se imaginaría, y fíjense que en materia comercial también en materia laboral es un poquitico más evidente, ¿no? Entonces también se ve que en el derecho del trabajo es importantísimo pues, que se tenga presente esta perspectiva de género. En materia penal es una de las más conocidas, pues en la prensa lamentablemente vemos casi que cotidianamente pues, víctimas de esas actitudes que tienen a la mujer precisamente como víctima por ser mujer. Porque todos podemos ser víctimas de un delito, pero lamentablemente es terrible cuando se es particularmente vulnerable frente al delito, frente a determinado tipo de delito, justamente por tener un género específico, ¿no? Entonces, bueno, o sea que la obra es bien completa, pero sí, yo creo que es algo que vale la pena divulgarse porque es bastante poco conocido, y en el caso de esta obra, repito, pues es muy panorámica, tiene un poquito como
de cada una de las ventanas que podrían abrirse hacia la perspectiva de género. Ahora nos toca, gracias entonces a María Soledad, perdona, por haber presentado la obra y ahora vamos a oír a una de las coordinadoras de la obra, que es Débora. Débora Valle es también una jurista graduada en Argentina, con especialidad en Salamanca, en Italia, creo que en Bolonia, en la propia Argentina, en Buenos Aires, en distintas especialidades, pero todas vinculadas con el tema de los derechos humanos y la protección, pues, de las minorías, ¿no? Y trabaja también en eso allí mismo en la Patagonia, igualmente en Argentina, y me da la impresión de que de una manera bastante cercana a María Soledad. Una persona entonces verdaderamente también muy eh, con la calidad necesaria y los conocimientos necesarios, la experiencia necesaria para darnos su visión sobre este asunto de la perspectiva de género. Ella nos va a hablar sobre el artículo que escribió en la obra, que es justamente la perspectiva de género como categoría de análisis en frente al fenómeno legal. Ya nos va a explicar bien qué fue lo que quiso transmitir a través de su artículo. Sí, muchísimas gracias. Aquí estoy. Muchísimas gracias por esta presentación y muchísimas gracias por la posibilidad de participar en este espacio. En estos minutos que me toca intervenir voy a tratar medianamente de transmitir de la forma más clara y simple que pueda algunas opiniones o criterios y experiencias en cuanto a la relación entre el derecho y la perspectiva de género. Lo primero que me gustaría plantear es que con mayor o menor implicancia en cada ordenamiento jurídico y en cada sociedad, el derecho ha sido percibido siempre como un espacio de neutralidad, de objetividad y de universalidad. Y durante mucho tiempo ha ido desdibujando, camuflando, hasta tornarlas prácticamente invisibles las relaciones de poder absolutamente asimétricas, basadas en la discriminación y por ende que redundan en dominación y subordinación, que han existido históricamente entre los hombres y las mujeres. Y con esta vocación de universalidad y objetividad, las ha ido legitimando en una aparente neutralidad y las ha ido invisibilizando. Obviamente que este análisis que efectúo yo lo realizo a partir de un análisis crítico feminista del derecho. Y en esto no soy original, sino que muchas feministas de distintas corrientes me han precedido. Y con este análisis crítico, lejos de consagrar la neutralidad respecto del género por parte del derecho, en realidad lo que debemos tener en cuenta es que el ordenamiento jurídico, el derecho, concebido como un sistema social de regulación de conductas, lo que ha establecido es relaciones de poder que tienen en cuenta determinadas condiciones y posiciones de hombres y mujeres en la sociedad, que lo que buscan en última instancia es la dominación respecto de todas las mujeres y de muchos hombres, me atrevería a decir también. No es difícil advertir que en las normas, incluso en aquellas que pretenden tratar a los hombres y las mujeres en condiciones de igualdad, y aún en aquellos supuestos que reconozcan diferencias entre mujeres y hombres, siempre, aún este reconocimiento, redunda en el mantenimiento y la reproducción de la subordinación de las mujeres. Por ejemplo, pensemos en normas que tuvieran en cuenta las tareas de cuidado o el rol femenino del trabajo doméstico y que propusieran compensar o retribuir con un determinado valor este trabajo doméstico, por ejemplo, de las amas de casa. Si bien en un análisis ligero y quizás no demasiado precavido respecto de la ideología o de la filosofía que se encuentra permeando en la norma, podríamos pensar que, bueno, que es un avance, que es una consolidación de derechos de las mujeres. Pero en realidad
tiene un efecto adverso. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es perpetuar o consolidar el estereotipo del rol de femenino del trabajo doméstico y de las tareas de cuidado. Y esto va a repercutir en detrimento de otras áreas, como por ejemplo el trabajo productivo y la regulación de este en el marco del derecho laboral. Es decir, que cuando el hombre es concebido como modelo o como arquetipo del humano, todas las instituciones creadas socialmente responden a las necesidades sentidas por el varón o, cuando mucho, las necesidades que el varón cree que las mujeres tenemos y que interpreta que tenemos, ¿no es cierto? Cuando el hombre es sentido como representante de lo humano, todos los estudios, análisis, investigaciones, narraciones, propuestas, pensamientos, se enfocan desde la perspectiva masculina solamente, con lo cual esta ya deja de ser sentida o concebida como una perspectiva masculina, sino como una no perspectiva. Es concebido como un hecho totalmente universal, objetivo, imparcial, y como consecuencia de esto, es lo que yo afirmo cuando arranqué con esta charla, que es decir que ha sido durante mucho tiempo concebido el derecho como un instrumento objetivo, universal y abstracto de regulación de conductas sociales. Justamente una de las características del patriarcado ha sido concebir al varón como modelo de lo humano, lo ha erigido como el centro de la regulación, por lo menos normativa, por lo que el derecho como una institución producto del patriarcado no escapa a este modelo androcéntrico, y tampoco escapa en el derecho, como es parte de este modelo androcéntrico, no escapa la subordiscriminación de las mujeres, que es la condición y la posición que en general se permea en las normas. Estas manifestaciones del androcentrismo en el derecho han adquirido diversas modalidades, diversas formas, algunas muy sutiles, y que han ido invisibilizando estos sesgos cognitivos que son producto de estereotipos, de roles, de prejuicios, de este modelo patriarcal, y que han ido generando y haciéndonos creer la neutralidad del género en el derecho, tanto en la creación normativa como en la interpretación y la aplicación de las normas. Pero si realmente nos proponemos, vamos a poder desentrañar y descubrir ejemplos de estas manifestaciones patriarcales en el derecho. Por ejemplo, no son pocos los ordenamientos jurídicos que a lo largo de la historia han excluido o que incluso excluyen sistemáticamente a la mujer en el ejercicio de ciertos derechos. Por ejemplo, en el caso de los derechos políticos, muchos ordenamientos jurídicos vedaron a las mujeres el derecho al sufragio o a ser candidatas a cargos electivos, y aún hay algunos que todavía lo mantienen. Ahí tenemos justamente una exclusión normativa. O, por ejemplo, normas que establecen privilegios a favor de los hombres respecto de las mujeres. Por ejemplo, no han sido pocos, es decir, no han sido excepcionales los ordenamientos jurídicos que, en lo que respecta al derecho de propiedad y a las facultades de disposición sobre los bienes propios de la mujer casada, han otorgado al marido la potestad de otorgar el consentimiento para que la mujer pudiera realizar estos actos. Es decir, que para efectuar un acto de disposición sobre bienes propios, la mujer casada debía contar con el consentimiento del marido para que ese acto fuera válido y que generara efectos jurídicos válidos. También, por ejemplo, ha habido ordenamientos jurídicos que, para que la mujer casada pudiera ejercer una actividad lucrativa, una actividad productiva, es decir, para que pudiera realizar trabajo fuera del ámbito doméstico, se necesitaba el consentimiento del marido. U otras normas u ordenamientos que estipulaban que al contraer matrimonio automáticamente la mujer adoptaba la nacionalidad del cónyuge. Es decir, estas son normas que bajo una aparente neutralidad en realidad lo que hacen es perpetuar un privilegio y una relación desigual, jerárquica de poder. También normas que pueden vislumbrarse en una primera aproximación como protectoras de la mujer y que en realidad en la práctica por sus efectos la discriminan, como por ejemplo la prohibición de realizar trabajos nocturnos. En este caso lo que debiéramos preguntarnos es cuál es la finalidad que está prevista en la norma, la finalidad última, o mejor aún, cuál es la filosofía que informa esa norma. ¿Es realmente la protección de la mujer o hay otros intereses? ¿Qué mujer tiene en cuenta
esta norma, qué mujer está oculta en esta regulación normativa para establecer esta prohibición, porque en realidad, en última instancia, lo que se está tratando es de perpetuar las tareas de cuidado y el rol doméstico de la mujer. ¿Para qué? Para que en el momento de la noche esté presente ejerciendo su rol de mujer madre, mujer familia, mujer esposa. También es otro ejemplo de esta no neutralidad al género por parte del derecho, el silencio que durante mucho tiempo mantuvieron los ordenamientos jurídicos respecto de la violencia familiar o de la violencia doméstica, porque consideraba que era propia del ámbito privado y ajena a la intervención del Estado. Normas que, por ejemplo, han penalizado y penalizan el aborto en cualquier circunstancia, sin tener en cuenta los derechos de la mujer en esta materia. Normas que privilegian la preocupación del varón de ser acusado falsamente por el delito de violación antes que la protección de la víctima de delitos sexuales o delitos que atentan sobre la integridad y libertad sexual de las personas. Normas que han regulado la figura, o que regulan aún todavía la figura del avenimiento. Y así podemos enumerar toda una serie de normas que, si realmente aplicamos la perspectiva de género como categoría de análisis, podemos vislumbrar que el derecho no ha sido neutral al género, sino que en realidad es producto del patriarcado y por lo tanto las normas lo que hacen es perpetuar las relaciones desiguales de poder, perpetuar la posición y la condición de las mujeres en una total asimetría respecto de los varones, y que mantienen situaciones de subordiscriminación en el ordenamiento jurídico, lo cual es atentatorio para los estados que han suscrito tanto la Convención para eliminar todas las formas de discriminación, que es la Convención CEDAW del Sistema Internacional de Naciones Unidas, como la Convención para eliminar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer del Sistema Interamericano, es un mandato convencional. No solamente eliminar la discriminación y la violencia, sino también aplicar la perspectiva de género que permite contextualizar la condición y la posición de la mujer en el caso concreto, ya sea al dictar una norma, en la aplicación del derecho o en el diseño y gestión de una política pública. Creo que ya he cumplido mi tiempo, ¿verdad? Sí, como no, Débora, estupendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No solo que cumpliste el tiempo, dijiste todo con muchísima claridad, muy claramente expuestas tus ideas. Los ejemplos son de verdad para ponerlos a uno a reflexionar. Y bueno, te agradecemos mucho entonces tu exposición. Leeremos con detenimiento tu artículo en el libro. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahora vamos entonces a oír a alguien que ya conocemos, a María Soledad Llenari, que ya nos expuso un poco el panorama general del libro, y ella va ahora a hablarnos de cuál fue su tema específico en ese libro. A mí me pareció bien interesante porque el planteamiento es tratar de encontrar herramientas prácticas que permitan, ya sabemos, no podemos discriminar a las mujeres, debemos tener una perspectiva de género. Okay, muy bien, pero ¿cómo se traduce eso en prácticas, en actividades prácticas, digamos, en las conductas normales y cotidianas? Entonces, bueno, ella hace uso de ejemplos de casos examinados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en legislación chilena sobre el tema, y bueno, seguramente pues nos expondrá con mucha claridad, mejor de lo que seguramente entendí yo de su artículo, lo que quiso exponernos en su artículo. Lo oímos entonces, María Soledad. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Quiero también tomarme este minutito para agradecer a la Universidad Central de Venezuela, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y también al Instituto de Derecho Público. Y también, bueno, justamente en la persona de Gustavo, a quien nos convocó, Norma Ferrer. Realmente es un placer, y también quiero agradecer a Veda.
La verdad que este seminario, y más haciendo foco, voy a tomar el tiempo de nuevo, ahí está, haciendo foco en el derecho público es fundamental. Yo les contaba hoy en la antesala a mis colegas que pertenezco a la sala procesal administrativa. Cuando somos por apelación, digamos instancia por apelación, pues tenemos primera instancia. Yo trabajo en el Tribunal Superior de Justicia de mi provincia. Y también tenemos lo que se llama la competencia de la instancia originaria, cuando por ejemplo tenemos una ley que se llama de acción de inconstitucionalidad popular, cuando hay cuestiones de constitucionalidad directa, o también conflictos de poder, entre otras cuestiones, que ahí actuamos en pleno y no como sala. Muchas veces se cree que el derecho público o que el derecho administrativo, que esto también va a ser abordado por nuestra querida colega que va a estar también por la doctora Bartorelli, que veníamos hablando de esta cuestión, muchas veces se piensa, y me ha pasado de experimentar comentarios como, bueno, pero en el derecho administrativo o en el derecho público es como que esto es privativo de la perspectiva de género del derecho penal, o del derecho de familia, incluso el derecho penal se empezó a ver con posterioridad. La realidad es que la perspectiva de género, como todos y todas sabemos, es transversal. Débora acaba de decir, justamente como categoría analítica, esto implica un ejercicio reconstitutivo de nuestros circuitos neuronales y de pensamiento y de tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a mirar, por ejemplo, y ahora en vez de dar un caso penal, voy a dar un caso, por ejemplo, de derecho administrativo, de cómo concretamente se puede juzgar, no solo para que veamos la importancia, no solo en el derecho penal, en el derecho de familia, o comúnmente llamado, aquí tenemos juzgados también específicos de violencia, sino en todas las ramas del derecho. Y el derecho público, y precisamente el derecho administrativo, es un derecho que al tener el monopolio de la fuerza pública es como aquí decimos campo de orégano, es el campo ideal para ejercer moving, para justamente ejercer conductas abusivas, herramientas legalizadas como el ius variandi se pueden convertir en una tortura, en un infierno, por ejemplo, para una empleada pública, si es que tiene un problema con su jefe. No nos olvidemos que opera la simetría. ¿Qué desarrollo en el artículo? En el artículo desarrollo la importancia de utilizar, por eso hablo de herramienta práctica. Les recomiendo el cuaderno para juzgar, para incorporar la perspectiva de género a las sentencias de la Secretaría de Igualdad y No Discriminación de la Corte Suprema de Chile. Yo ahora les voy a compartir el enlace donde está el cuaderno. Yo uso esa matriz y la desarrollo en el libro, donde voy paso por paso. El paso número 1 es analizar el contexto. Les puedo asegurar que analizar el contexto es lo más difícil. Voy a cerrar con un ejemplo bien de derecho público, pero analizar el contexto es lo más difícil. Y lo primero que hay que hacer, yo les voy a resumir en tiempo récord esta matriz, que la tienen que leer, está en la página 90 de la versión que yo les voy a pasar, además del cuaderno. Identificar si este contexto está caracterizado por la violencia es lo más difícil. ¿Por qué fue condenado justamente el país mexicano, la República, en realidad México, en el caso Campo Algodonero, donde la Corte Interamericana dicen que aplica por primera vez la perspectiva de género, así como categoría analítica o a profundidad, y a su vez crea el estándar de la debida diligencia reforzada a través de este fallo? Justamente porque al no mirar el contexto, Ciudad Juárez era una ciudad que estaba caracterizada por la violencia sistémica contra las mujeres. De hecho, operaba una organización internacional. Cuando se anoticia la desaparición de estas tres jovencitas, la policía, fuerzas de seguridad, lejos de buscarla en un ambiente con estas características donde operaban bandas que además, bandas digamos de narcotráfico, que además de la narcocriminalidad, tenían como, yo diría, actividades conexas vinculadas con secuestrar,
vejar sexualmente a las mujeres y ponerle fin a su vida. Esto era sistemático, Ciudad Juárez es un caso emblemático. Ahí se da la falta de servicio en términos administrativos. La policía no las busca, no cumple. Para que haya falta de servicio tiene que haber una obligación expresa de justamente para generar la falta de servicio o la omisión en la actuación estatal. No las busca, pese a que desaparecían mujeres todos los días. Entonces, esto es lo primero que se advierte, no miró el contexto, caracterizado por la violencia. Segundo, mirar las partes. ¿Qué es mirar las partes? ¿Son personas en situación de vulnerabilidad? Claro que sí. ¿Pertenecen a las categorías sospechosas? Claro que sí. Estoy resumiendo esto en nada. Bueno, eran mujeres jóvenes en situación incluso de vulnerabilidad, también atravesada por la cuestión del acceso económico, y no las buscan por cuestiones discriminatorias, diciendo que por ser jóvenes seguramente estaban por ahí con los novios o voladas. Este es el segundo punto, no miran a las partes y no miran las categorías sospechosas, ni hay un análisis de interseccionalidad. La matriz sigue diciendo, por ejemplo, analizar los prejuicios y estereotipos que acaban de operar, que yo les acabo de dar también, no solo el análisis de interseccionalidad, tener en cuenta la edad, la condición de mujer, la situación eventualmente de, digamos, una clase social donde esté complicado el acceso para ellas a determinadas cuestiones, y a su vez pasamos a los prejuicios y estereotipos y también al estándar de la debida diligencia, que es otra de las cuestiones que pide la matriz. ¿Qué es? Prejuicios y estereotipos, obviamente identificar si ahí hay prejuicios, claramente en Calpo Algodonero lo hay porque la policía no actúa. Estereotipos sí, porque es como una imagen estructurada, o sea, de hecho no las buscan porque prejuzgan que están de alguna forma por ahí. Y el estereotipo prácticamente consistiría en pensar que cualquier chica joven desaparecida es porque está de fiesta. Identificar a la mujer así, a la mala víctima sería. Después, el estándar de la debida diligencia reforzada es que nuestro actuar debe estar precedido por los más altos estándares de respuesta, ya sea jurisdiccional, administrativa, en la etapa de investigación, defensa técnica, etc. Aquí no se da esto. Se perdieron pruebas, no se cuidaron, no se conservaron elementos fundamentales para poder llegar a la justicia del caso. Aquí operó la impunidad de los responsables. Es un caso realmente de los verdaderos responsables. Es un caso realmente tremendo y fue condenado el Estado entre otras obligaciones, a dictar una política pública, establecer un memorial, muchas cosas más. El otro tema es el estándar de la debida diligencia reforzada, que es esto, justamente aplicar la más alta calidad en la respuesta jurisdiccional, en la investigación, etc. Ahora bien, un juez o una jueza, para que pueda juzgar con debida diligencia reforzada en el caso de género, debe estar formado o formada, no alcanza con un curso de sensibilización, debe tener un acercamiento mucho más estrecho a esta cuestión tan compleja. Por eso es que recomiendo obligadamente la lectura de este cuaderno. Ojalá pudiéramos todos los poderes judiciales tener una herramienta metodológica y de apoyo que nada coarta la independencia judicial. Y luego de todo esto, tenemos que subsumir. O sea, fíjense, la subsunción o buscar el marco normativo es el paso 4. Luego la jurisprudencia, habla la matriz, es otro paso más. Y finalmente el dictado de la sentencia. La sentencia debe ser una sentencia clara, con lenguaje respetuoso, que debe utilizar la oportunidad, por ejemplo, para aprovechar y que esto no se vuelva a repetir. Esto lo vemos en Campo Algodonero, donde al Estado le dicen, a ver, ¿cómo hacemos para que esto no se vuelva a repetir? Bueno, señor Estado de México, usted debe dictar una política pública integral. Segundo, está toda la parte de reparación, etcétera, toda la cuestión indemnizatoria, toda esa cuestión para poder obtener una sentencia verdaderamente integral, de reparación integral, pero no hay integralidad si no se garantiza la no repetición. ¿Cómo lo hacen? Con la obligatoriedad de dictar una política pública integral. Segundo, con, por ejemplo, un pedido de disculpas públicas
con la construcción de un memorial, con la institucionalización de un día, fíjense cuántas cosas más. Aquí en Neuquén, y ya con esto termino, en un caso donde una mujer fue previo a la sanción del femicidio como agravante del homicidio, nosotros tenemos la figura del femicidio, una mujer fue encontrada maniatada con evidentes signos de violencia en el inmueble e indiscutibles signos de violencia sobre su cuerpo, y de alguna forma lo que fue la investigación policial fue absolutamente defectuosa, a su vez que digamos, procesalmente hubo idas y vueltas, ¿y en qué terminó? En la impunidad. ¿Qué es la impunidad? La impunidad del femicida. La impunidad es la señal de tolerancia del Estado. Entonces, lo que hicimos fue no solo recomendar al Ministerio Público la utilización del protocolo de investigación de muertes violentas, sino también de recomendar a la policía la capacitación en investigación cuando se trate de femicidios. La realidad que aquí esto fue, y además, obviamente, condenamos al Estado por responsabilidad extracontractual, por falta de servicio, por la impunidad. Así que con esto termino, ya estoy en tiempo. Muchísimas gracias por este espacio, y nada, después quedamos abiertas a las preguntas. Gracias, Gustavo. No, María Soledad, somos nosotros quienes te agradecemos, de verdad muy interesante lo que decías. Y déjame decirte, te quedamos debiendo como 3 minutos, lo podrás utilizar después, porque había, sí, tu reloj te jugó una mala pasada. Bueno, pues muchas gracias, María Soledad, pues de verdad. Perdón, Gustavo, estaba confundida. Uso esos 3 minutitos, perdón, Diana, pero ¿sabés qué? Para aclarar, algo muy importante. Juzgar con perspectiva de género no es una abstracción. Y lo voy a decir así de simple. Juzgar con perspectiva de género es una estrategia. Las acciones positivas no son solamente las leyes de paridad. Las acciones positivas todos los días pueden ser hechas por cualquier persona en el lugar que esté. Lo que pasa es que para los funcionarios públicos hay un estándar, o funcionarias hay un estándar mayor, para la policía, para los jueces, para las juezas. Ahora, una persona incluso en un comercio, estando atenta, puede justamente corregir asimetrías de poder, desventajas históricas y desigualdades estructurales. Ahora bien, la sentencia es la oportunidad ideal. Si actuamos en el marco preventivo, también en medidas cautelares. Pero, ¿qué pasa? Tenemos las convenciones como marcos normativos y tenemos la perspectiva de género como estrategia positiva, es una acción positiva que tiende a corregir las desventajas históricas, desigualdades estructurales y asimetrías de poder en el caso concreto. Entonces, ¿qué digo? Que la perspectiva, el fin es la igualdad real que establece la CEDAW, ¿no? Y la no violencia como Belén do Pará. Pero esto es el fin. ¿El medio cuál es? La perspectiva de género. Podemos tener hermosas convenciones y marcos normativos, pero si no son aplicados con perspectiva de género a su vez, no van a servir, porque los marcos normativos solo generan igualdad formal, no igualdad material, que es el objetivo de la CEDAW. Por eso digo, tender este puente medio-fin es la única garantía para realmente llegar a la igualdad material. Gracias. Ahora sí. Perdón, Diana. No, muy bien. No, por favor, para nada. La acotación final aclaró muchísimo más tu posición. Gracias, María Soledad. Vamos ahora a oír a Diana Trías, que yo dije inicialmente que todas las ponentes habían participado en la obra que hoy presentamos, pero no es totalmente cierto, porque Diana no publicó. Es una lástima que no estuviera tu artículo allí, porque yo lo recibí, lo pude leer y me pareció sumamente interesante. Diana, bueno, la conocemos muchísimo. En el instituto creo que todavía como que no nos habías metido la canoita, no nos habías ayudado. Desde ahora estás anotada
ahí en la lista, ¿ok? Gracias. Pero en Aveda sí habías participado en varias cosas. De hecho, tú eres parte importantísima del motorcito que está detrás de todas las cosas que hace Aveda. Y bueno, profesora de la Central, profesora de la Católica, muy conocida, pues, además en un área, verdad, un poco como extraña, que es el tema del arbitraje, que ya tendremos oportunidad también por allí de que hablemos de eso, Diana. Diana, hace poco yo la vi a ella hablando sobre la militarización de la administración pública, y me pareció muy interesante, ¿no? Ese análisis de no solamente cuantitativo, sino también cualitativo. Hoy nos va a hablar un poco de algo parecido, pero no con militares, sino con mujeres. Y yo creo que la conclusión puede ser un poco inversa a lo que veíamos la vez pasada. No sé, o sea, preferiblemente hoy que nos cuente un poco con qué se encontró, con qué dificultades se tuvo que tropezarse para poder hacer un análisis de tipo empírico en esta Venezuela tan poco transparente en cuanto a los datos estadísticos. Te oímos entonces, Diana, por favor. Gracias. Mil gracias. Por supuesto, bueno, primero que nada, el agradecimiento al Instituto de Derecho Público, a su director, por supuesto, al doctor Gustavo Urdaneta Troconi, especialmente también al profesor Antonio Silva Aranguren y las connotadas panelistas que tengo el gusto de compartir el día de hoy, Débora, María Soledad y Norma. Bueno, vamos entonces a iniciar. A mí en particular me toca desarrollar el tema relativo a la igualdad de género en la administración pública, que sin duda es un aspecto bien interesante del ámbito del derecho administrativo, en concreto de la función pública, y vamos a ver cómo en Venezuela, cómo está concebido, cómo ha sido su desarrollo y perspectivas en concreto y focalizándonos en el ámbito de la administración pública. Creo que es absolutamente indispensable partir de una conceptualización de lo que se puede entender por igualdad o equidad de género y por discriminación para de alguna manera ir focalizándonos hacia el punto en concreto que queremos señalar. En primer lugar, Iraly Palacio, una socióloga venezolana, señala que se entiende por igualdad de género, se hace referencia a la justa distribución por sexo de las responsabilidades, acceso a los recursos y el poder de decisión. De alguna forma se trata de una sociedad de iguales donde hay igualdad de acceso. Por su parte, la discriminación, y es el otro ámbito que debemos conocer y de alguna manera tenerlo, la noción un poco clara, la Organización Internacional del Trabajo respecto de la discriminación ha señalado que es toda práctica o procedimiento consciente o inconsciente, por acción o por omisión, que tenga como resultado la producción o reproducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Creo que estas son nociones que son importantes que las consideremos a los efectos de ir precisando el tema concreto que nos toca señalar. A su vez, creo que es interesante señalar una discriminación, como bien lo hace la OIT, discrimina de alguna manera dos tipos de discriminaciones, una directa y una indirecta. La directa se da cuando de manera objetiva, de manera explícita, se excluyen o se discriminan en razón del sexo para contratar a una persona. Simplemente por el simple hecho de ser hombre o mujer. De tal manera que eso en ocasiones, hace muchos años en Venezuela, por ejemplo, se podía digamos, dar lectura a ofertas de trabajo en donde se exigía la condición de un determinado sexo. Sin embargo, es importante que en Venezuela, a partir del año 1999 en particular, ahí existe la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en este caso, y se prohíbe cualquier mención en relación a una discriminación en razón del sexo para un puesto de trabajo. De tal manera que desde el año 99 nosotros contamos con esa prohibición en ese sentido. Hay una discriminación indirecta cuando aún se penalizan cuando no se establece, digamos, de manera expresa o objetiva que sea hombre o mujer, porque no se puede. Sin embargo, las condiciones de la oferta laboral penalizan al hombre o a la mujer. Por ejemplo, se cita el caso cuando se requiere total disponibilidad, a lo mejor para horarios nocturnos, como bien señalaba ahorita quienes me precedieron, y de alguna manera se penaliza a la mujer en ese sentido. Yo quería también hacer una precisión en relación con la discriminación que puede ser hacia ambos sexos, es decir,
puede haber discriminación hacia el hombre o hacia la mujer tradicional y históricamente, por supuesto, ha sido la mujer. Sin embargo, en la actualidad, por ejemplo, pudiéramos pensar que existen puestos de trabajo, y ya nos vamos a ir enfocando básicamente a la función pública, en donde tradicionalmente el rol, por ejemplo, de secretarias ha sido, por supuesto, a mujeres. Sin embargo, nada impediría que esto pudiera ser desarrollado por un hombre, así como eventuales trabajos que ya vemos como las mujeres perfectamente lo pueden desarrollar. De tal manera que creo que se trata de detectar situaciones que pueden constituir limitación de oportunidades para el aprovechamiento de esa capacidad, de esa competencia, de esas habilidades por parte del sector público. De tal manera que, y partiendo ya un poco para ir, digamos, localizándonos en Venezuela, sin duda a nivel mundial son grandes las conquistas que han dado en particular las mujeres en ese sentido. Y ya en el ámbito en Venezuela y desde el punto de vista normativo, se han dado asimismo grandes pasos que han permitido la inserción de normas que de alguna manera promueven, promueven la igualdad de género y proscriben cualquier tipo de discriminación en razón del sexo. Sin embargo, como bien decía María Soledad, no se trata de un aspecto meramente formal, no se trata de una igualdad formal desde el punto de vista normativo, sino que se trata también de una igualdad material, es decir, es hacer el análisis normativo de cómo está regulada esta situación y adicionalmente su verificación de hecho, de tal manera que eso se traduzca en verdaderas oportunidades reales y efectivas en igualdad de condiciones para hombres y para mujeres. En ese sentido, y partiendo del punto de vista normativo en Venezuela, por supuesto nuestra Constitución, en el preámbulo, desde el preámbulo señala que la igualdad de los valores, una sociedad democrática que consolide valores de igualdad sin discriminación alguna. Existen numerosos artículos 1, 2, 19, 21 en donde claramente proscribe que no y establece que no se permitirán discriminaciones de ninguna índole y en particular señala la del sexo. Adicionalmente, por supuesto, la propia Constitución y ya en el ámbito de la administración pública remite su regulación a una ley especial, que es la ley del Estatuto de la Función Pública, y dentro de esa relación que va a existir de remisión, digamos, normativa a una ley especial que regule, esa ley tiene que hacer valer esos principios constitucionales. Seguidamente, y ya desde todavía en el ámbito constitucional, la propia Constitución establece que el ingreso, por ejemplo, a los cargos de carrera se basarán solamente en los principios de honestidad, idoneidad y eficiencia, ascenso en base a un sistema de mérito. En consecuencia, se promueve una igualdad en ese sentido. De tal manera que desde el punto de vista constitucional no encontramos ninguna norma, antes bien, señalan de manera expresa, consagran de manera expresa la igualdad y proscriben la discriminación. Por supuesto, aquí ya focalizándonos en el ámbito más concreto del ámbito de la función pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública obviamente no es la ley que regula el aspecto, sin embargo la quise analizar y simplemente su artículo 1 lleva la obligación de hacer efectivos los valores constitucionales y dentro de los valores y normas constitucionales, por supuesto, está la igualdad de género. Por supuesto, tenemos la ley del Estatuto de la Función Pública, en el que regula en Venezuela el régimen estatutario que regula la función pública y señala que toda persona puede optar un cargo sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución, en las leyes. Adicionalmente, el proceso de selección, por ejemplo, en el ámbito del artículo 40, señala que los aspirantes para realizar y participar en estos concursos se van a realizar los concursos que se promuevan sin discriminaciones de ninguna índole y lo señala de manera expresa. De tal manera que esta normativa encuentra perfecta adecuación con las normas constitucionales que proscriben cualquier discriminación en razón del sexo. Adicionalmente, quería señalar que desde el ámbito de la ley del Estatuto de la Función Pública, que existe un personal que presta servicio a la administración pública, pero que no está regulado por la ley del Estatuto, como es el personal obrero, sino que su regulación, digamos, su relación laboral está regida por la Ley Orgánica del Trabajo. Y en ese sentido es importante también señalar que
la Constitución, respecto a la relación laboral, establece que el Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo, y adicionalmente nuestra ley del trabajo establece que contiene normas expresas, y una de las obligaciones de los patronos es fomentar la participación paritaria de hombres y mujeres en responsabilidades, de tal manera que ese personal obrero que presta servicio a la administración pública, que está regido por la ley del trabajo, no por la ley del estatuto de la función pública, encuentra cobertura igualmente a esa consagración y ese valor de no discriminación en razón del sexo. Existe en Venezuela una ley del año 99, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, y en esa ley se estableció la igualdad de acceso a todos los empleos, cargos públicos, ascensos, oportunidades, etcétera. Adicionalmente establece que las instituciones del Estado y cualquier otro ente están obligados a auspiciar la participación de la mujer en posiciones de nivel profesional, etcétera, etcétera. Luego llegamos en el año 2007 a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley es una ley muy importante. En ese sentido, la ley establece como objetivo erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones. La violencia contra las mujeres, conforme al artículo 14, puede ser todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño, un sufrimiento sexual, psicológico, emocional y laboral. Y en este sentido, por eso es que lo traigo a colación, el artículo 15 precisa los supuestos, cuáles son las formas de violencia de género, y el numeral 11 establece que la violencia laboral es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo públicos o privados, desde que obstaculicen su acceso al empleo, su ascenso, su estabilidad en el mismo. Inclusive establece un régimen de sanciones administrativas, de multa, y en el cual cuando, si se trata de una política de empleo de una institución pública o empresa del Estado, la sanción se impondrá también a la máxima autoridad. De tal manera que vemos cómo es interesante esa regulación amplia que tiene nuestro país a los efectos de evitar esa discriminación. Esto nos lleva finalmente, y ya con esto quiero dar algunos datos, que siempre me gusta la parte, porque hay que constatar de hecho lo que podría ser una igualdad de punto de vista formal, y nos encontramos vamos a ver cómo es la situación, la ocupación por mujeres de cargos en el ámbito de la administración pública. Aquí, primero que nada, tengo que lamentablemente reconocer una imposibilidad de acceder a datos estadísticos. Hay una opacidad desde el punto de vista de datos verdaderamente grave y preocupante, y que impide muchas veces dar información formal, correcta, como debe ser, ¿no? Quiero señalar que la ley del Estatuto de la Función Pública asigna al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo llevar y mantener el registro actualizado de estadísticas. Sin embargo, por más que se pudo acceder, no solamente ahorita, desde hace tiempo, pues no ha sido posible. El Instituto Nacional de Estadística tampoco lleva digamos, cifras en relación a la ocupación de mujeres en cargos dentro de la administración pública. Y además quiero señalarles que hay un informe sobre igualdad de género en la administración pública de América Latina del Programa de las Naciones Unidas, y refleja este programa del año 2020-21 que no hay datos en Venezuela. De tal manera que yo a todo evento quise hasta el año 2017, porque de alguna manera lo que quería era fijar estadísticas en relación al año 2021, 20 y 19, como los 3 últimos años. Sin embargo, lamentablemente no fue posible. Y yo sí había hecho un estudio con anticipación de los años 2017, 16 y 2015 en relación a la ocupación de cargos por parte de mujeres, para tener una noción de esto. Me voy a permitir simplemente leerles del año 2017, porque es el más reciente que se tiene, cuando la ley de presupuesto establecía y categorizaba por hombres y mujeres, incluso categoría de cargos, que permitía tener una noción clara y precisa de cuál era la situación de paridad de género respecto al ejercicio en el ámbito de la función pública. En ese sentido, por ejemplo, en el año 2017, de un total de 1.072.000 y pico de cargos, 426.000 estaban ejercidos por mujeres y 640 por hombres. En el año 2017, por ejemplo, cargos de alto nivel y dirección
entre vicepresidencia y 31 ministerios en ese momento, de un total de 342 cargos, 151 eran femeninos y 186 eran masculinos, de tal manera que vemos cómo existe una importante paridad en ese sentido de igualdad digamos, de trabajo por parte de hombres y mujeres para la función pública. En el caso de cargos directivos, el que les leí antes son cargos de alto nivel y de dirección. Existe otra categoría que son cargos directivos, que en el año 2017, aplicado a los ministerios y a la vicepresidencia, había un total de 5.018 cargos, 2.449 eran ejercidos por mujeres y 2.576 por hombres. Bueno, lamentablemente, pido disculpas pero son los únicos datos que se puede acceder hasta el 2017, y actualmente sí quería señalarles simplemente para tener una idea, actualmente hay un total de 34 ministerios, 23 son ejercidos por hombres, mujeres 11, hay que señalar que hay una mujer, que en este caso es Delcy Rodríguez, que desempeña ocupa dos cargos, vicepresidente y ministra de Economía y Finanzas. En el Tribunal Supremo de Justicia hay un total de 20 magistrados, 11 hombres, 9 mujeres. En las gobernaciones vemos una diferencia importante, que son 23 gobernaciones, existen 21 hombres y 2 mujeres. De tal manera que vemos cómo en la mayoría de los ámbitos del ejercicio de la función pública, la mujer en Venezuela tiene una posibilidad de acceder bien importante. Y creo que esto es necesario vincularlo, no se puede apartar del acceso de las mujeres a la educación en Venezuela. Indudablemente todos los que de alguna manera compartimos actividades académicas, nos damos cuenta que la gran mayoría de las veces, en particular en mi experiencia desde el ámbito de pregrado y posgrado, siempre hay un predominio de mujeres que se están formando, y indudablemente las mujeres se están capacitando, y eso le permite acceder a posiciones de relevancia, como vemos que en Venezuela lo tiene, y en efecto las estadísticas y la perspectiva, aun cuando no tenemos números o estadísticas, pareciera ir más bien en ascenso, consolidándose esa situación de igualdad, de tal manera que desde mi opinión, creo que en Venezuela, estoy segura, no existe una discriminación en ese sentido. Pienso que antes bien la realidad, y ya, digamos, simplemente de manera informal, todos los que de alguna manera tenemos que acceder o necesitamos hacer algún trámite en alguna oficina pública, nos damos cuenta cómo hay una presencia importante de mujeres en el ejercicio de cargos públicos de distinto nivel. De tal manera que eso obedece no solamente a la existencia de igualdad de oportunidades, a contar con un ordenamiento jurídico proteccionista, digamos, en ese sentido, pero que le permite a la mujer protegerla y no discriminarla en ese sentido, y por supuesto al aumento progresivo de la inclusión educativa en el ámbito educativo de la mujer. De tal manera que eso le ha permitido pues consolidarse y tener importante desarrollo en el ámbito de la función pública. Y yo finalmente quisiera simplemente hacer como una especie de propuesta, que es la importancia de contar con datos estadísticos, de contar con números. Esa opacidad que tenemos ciertamente limita, y más allá de la verificación de hechos que pudiéramos tener por el acceso a ciertas oficinas de ciertos trámites, pues es muy limitado para hacer aseveraciones con el rigor que debería ser. De tal manera que con esto, pues bueno, creo que tenemos un panorama de lo que es la participación de la mujer en el ámbito del ejercicio de la función pública. Mil gracias. Muchísimas gracias, Diana. De verdad, lamentamos todos, ¿no?, que no tengas acceso a la información, porque, bueno, yo también, que a veces que he querido buscar para algunas investigaciones específicas información, y yo antes era tan fácil, uno se metía en el Instituto Nacional de Estadística y conseguía información en cualquier página web, que además está obligados, todos los organismos actuales están obligados por la legislación nacional a tener no solo los registros, sino publicarlos, ¿no?, para tener
dar satisfacción al derecho al acceso a la información pública, que está previsto constitucionalmente también, ¿no? Pero bueno, en todo caso, termina siendo un poquito como que alentador el veredicto que terminas dando, ¿no? Es decir, tendríamos que verlo en los últimos años, pero de verdad no pareciera haber ninguna razón para que haya, salvo la pandemia, que de repente haya obligado más a las mujeres que a los hombres a refugiarse en la casa, no sé. En realidad, pues habría que analizar, esa sería una causa de vulnerabilidad particular, que es de lo que nos va a hablar ahora Norma. Muchas gracias, Diana. Vamos a oír entonces ahora a la última de las ponentes, que es a nuestra querida Norma Ferrer. Es una persona bastante joven, pero también ya ha hecho esfuerzos importantes y recorridos en cuanto a su formación como abogado y luego en la especialización, y también tiene mucha experiencia digamos, en el manejo de protección de derechos humanos, y esto probablemente la llevó a estar en contacto con este centro de investigación argentino, con el que nos ha puesto en contacto ahora y de lo que le estamos sumamente agradecidos a Norma. Así que bueno, ella nos va a hablar ahora entonces del género también, pues en el caso venezolano o internacional, me da la impresión, ¿no? Pero con una finalidad bastante precisa, que es el tema de la vulnerabilidad, de la posición vulnerable que pueden tener algunos sujetos frente a determinadas circunstancias particularmente delicadas, que las hace más propensas a sufrir, a esas personas las hace más propensas a sufrir determinado tipo de delitos. En el caso concreto, pues ya nos va a hablar de las posiciones que hacen a las mujeres más vulnerables a cierto tipo de delitos, específicamente los de corrupción. Ya ella nos explicará bien cómo lo investigó y a qué conclusiones llegó. Tienes la palabra entonces, Norma. Muchísimas gracias, profesor Gustavo, y gracias por el espacio al Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela. También quiero agradecer al profesor Antonio Silva Aranguren, quien pues nos animó a realizar este coloquio, ya fuese aquí o en Aveda. Y bueno, sí, como dijo Gustavo Urdaneta, pues voy a compartir pantalla, tengo una pequeña presentación. Voy a hablar sobre las vulnerabilidades de las mujeres. ¿Por qué específicamente este tema? De hecho, me lo preguntó cuando leyó el artículo que está bueno dentro de la obra de Perspectiva de Género, coordinada por María Soledad Llenari. Bueno, yo realmente lo que hice fue unir pues la lamentable situación que se atraviesa o ha estado atravesando nuestro país en los últimos años, pero con un enfoque de género y específicamente estudiar por qué estas vulnerabilidades o cuáles son las vulnerabilidades que exponen a las mujeres a los delitos de corrupción y de qué manera. ¿Por qué hay que estudiar esto con enfoque de género? Creo que, bueno, María Soledad y Débora lo explicaron muy bien. Entonces, primero, como aquí tengo el contenido de lo que vamos a hablar, primero vamos a hablar un poco, hay varios conceptos en este artículo, como también me lo expresó el profesor Gustavo, que había muchísimos conceptos, pero claro, tratando de enlazar como una materia con otra, creo que se hace necesario el explicar para poder entonces ir viendo las conclusiones y cómo llegamos a ellas, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues ver qué es la corrupción y por qué entonces estudiamos. Esto nos interesa. La corrupción aqueja pues a todos los países de la región. Lamentablemente pues hemos visto las consecuencias gravísimas que ha tenido para nuestro país. Ha socavado las democracias, destruye la integridad institucional, genera desconfianza por parte de la ciudadanía hacia el Estado. Los efectos de la sociedad pues son múltiples, y los efectos más graves pues los recibe siempre la sociedad más que representa mayores, o la parte de la población que representa mayores desventajas y condiciones de vulnerabilidad. Entonces,
¿Por qué el tema de las mujeres? Bueno, porque las mujeres históricamente, como ya escuchamos, sobre todo en la explicación de Roxana, pues hemos visto o hemos tenido desventajas estructurales frente a los hombres, ya que, bueno, en la sociedad se ha tomado pues al ejemplo masculino como pues el centro pues de la construcción de la sociedad. Y debido, por supuesto, a esto, pues tenemos nuestros roles de género como bien marcados, bien diferenciados, las relaciones asimétricas, como lo señalaba Soledad, son estructurales de poder, pues dentro de este sistema. Entonces, y aun cuando en la actualidad, pues realmente se han manifestado muchos avances, ya Débora hablaba, bueno, de las legislaciones donde se prohibía el derecho al voto, la participación política de la mujer, que en la mayoría de las sociedades, pues esto se ha superado, siguen existiendo en algunos países y bueno, en los nuestros ya no están tan evidentes, pero siguen existiendo algunas limitaciones. Entonces, por esto es la necesidad que surge de estudiar cuáles son estas condiciones que aquejan a las mujeres, cuáles son los hechos de corrupción específicos que las afectan diferenciadamente. Entonces entendemos primero que la corrupción pues, es el abuso de poder desplegado para obtener un beneficio privado, ya puede ser ya sea personal o para un tercero. Transparencia Internacional define a la corrupción como el abuso del poder conferido para obtener un beneficio privado, generando pues muchas veces la ineficiencia al hacer que los recursos destinados a la satisfacción de los derechos y necesidades de la población pues se desvíen a satisfacer los gustos y los caprichos pues de funcionarios inescrupulosos. Esto se pueden ver vulnerados, por supuesto, los derechos humanos, como el derecho a la vida, el acceso a la justicia, la posibilidad de tener una vida digna, el acceso a la salud, lamentablemente eso lo hemos visto también en el país. Entonces, cuando vemos también la corrupción en este sentido, pues esto incorpora consecuencias pues más grandes que las carga a toda la población y se puede ver como el fenómeno que ha señalado Transparencia Internacional como gran corrupción. Y por supuesto, esto genera mayores impactos en los sectores de la población que son más vulnerables. Entonces, ¿cuáles son las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres? Fue necesario pues estudiar un poco, pasar desde el concepto de la feminización de la pobreza, revisar qué es el sexo transaccional y también ubicarlo como una respuesta frente a la feminización de la pobreza y hablar un poco de la feminización de las migraciones, debido pues al contexto que hemos atravesado también en el país de emergencia humanitaria compleja que ha llevado a la migración, que puede decirse en algunos casos forzada, de más de 6 millones de venezolanos, ¿no? Para esto, entonces, hablamos primero de qué es la feminización de la pobreza. La feminización de la pobreza, pues, es como que el número, ¿no? La mayor representación de las mujeres dentro de la población pobre dentro de la población pobre, ¿no? Entonces, es la mayor cantidad de mujeres pobres por hombres, ¿verdad? Entonces, la pobreza tiene cara de mujer. ¿Por qué entonces sucede que hay más mujeres pobres, ¿no? ¿Por qué las mujeres son más pobres que los hombres? ¿Qué hace que las mujeres sean más vulnerables a la pobreza? La respuesta, bueno, pueden darse desde varios puntos de vista y sobre todo desde el punto de vista de los roles de cuidado que ejercen las mujeres en la sociedad. De hecho, el profesor Gustavo ahorita, cuando cierra la intervención de la profesora Diana, señala que, bueno, de repente puede verse afectada la participación de la mujer dentro del ámbito público en el contexto de la pandemia. ¿Y eso por qué puede pensar esto? Porque, bueno, porque las mujeres, pues se le ha sido delegado siempre estos roles de cuidado. Y cuando las mujeres pues tenemos o en nuestra espalda este peso de que nosotros somos las que tenemos que llevar este rol de cuidado, pues vemos limitado muchas veces nuestro actuar en la vida pública, ¿no?
Además de esto, bueno, en algunos, estos roles de cuidado pues evitan, ¿no? O pueden evitar que las mujeres accedan a la educación o a obtener un mejor nivel educativo. De repente, bueno, ya no puede terminar, vamos a decir, el liceo, pero no sigue con la universidad, bueno, porque tiene que atender al hogar. O lamentablemente, como hemos visto en casos específicamente en Venezuela, también con el tema de la migración, hemos visto, y de hecho muchas agencias de las Naciones Unidas, específicamente creo que el UNFPA en Venezuela ha cubierto, ha hecho muchas investigaciones sobre este tema, ha señalado pues el tema de la deserción escolar y cómo muchas pues niñas y adolescentes han tenido que dedicarse debido a la migración de su grupo familiar o de su madre o de su padre, han tenido que atenderse, pues entonces, o quedarse en casa cuidando de los hermanos menores. Entonces, esto evidentemente representa una vulnerabilidad o una condición de vulnerabilidad que no permite o que puede exponer también a las mujeres a delitos, ¿no? Otra cosa que quería hablar también de la feminización de la pobreza es que está aumentado también debido a muchos movimientos o cambios en las estructuras de las familias, con el crecimiento de las familias monoparentales y sobre todo con las mujeres cabeza de hogar. Entonces, cuando una familia pues es monoparental, o sea, se tiende a que evidentemente los ingresos pues sean mucho menores, ¿no? Entonces, pues esa familia pues puede entrar entonces en un factor de pobreza. En los contextos de emergencia humanitaria compleja o contextos de crisis agudas como el que nosotros hemos atravesado, donde se ha creado también inclusive la necesidad de la respuesta humanitaria en algunas regiones, la mujer se ha visto inclusive impactada en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. La Oficina del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, como le mencioné, el UNFPA en Venezuela, pues ha desplegado diferentes acciones en respuesta humanitaria para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Y han identificado pues estos desafíos que enfrentan las mujeres y las adolescentes venezolanas, en los que bueno, se tiene el aumento pues, de embarazos adolescentes, que es de 95 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, el aumento de la mortalidad materna también a de 98,87 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, falta de acceso también a anticonceptivos gratuitos, las infecciones de transmisión sexual, y todas estas situaciones pues representan pues un reto muy grande para la mujer para que pues salga de esa brecha de la pobreza, ¿no? Pues si yo no tengo pues acceso a anticonceptivos, pues tengo el riesgo a tener una familia numerosa en unas condiciones económicas precarias, pues lo que me va a traducir a mí es un hogar con más pobreza. Lamentablemente, la feminización de la pobreza pues ha tenido una respuesta, y la hemos visto acá también en Venezuela, que ha sido el sexo transaccional. El UNFPA también ha documentado este fenómeno, ¿no? Y pues se ha visto que las mujeres venezolanas, pues para poder superar, algunas mujeres venezolanas, para poder superar esta brecha de la pobreza, han encontrado una salida en el sexo transaccional. ¿Qué es el sexo transaccional o el sexo por supervivencia? Es el intercambio de una sexual en el cual una persona ofrece pues, realizar esta actividad sexual a cambio de obtener bienes o servicios básicos tales como alimentos, acceso al agua, que le permitan la subsistencia. Inclusive en las calles de Caracas se han observado mujeres que tienen esta práctica por una bolsa de arroz, un paquete, o sea, un kilo de comida. Entonces, el objetivo de la persona, ¿no? que realiza esta práctica no es, no es la prostitución, no es lucrarse, es sobrevivir, ¿no? Entonces, imagínense pues el contexto precario o la vulnerabilidad que tiene esa mujer para que realiza esta práctica para poder alimentarse a ella y probablemente a su familia.
Y luego estudio un poco, hago un señalamiento de lo que es la feminización de las migraciones, que aquí no se habla de la feminización de las migraciones como la feminización de la pobreza, que bueno, es la mayor cantidad de mujeres pobres, sino no vamos a decir que bueno, es que la mayoría, las personas que migran en su mayoría son mujeres. No, lo que se estudia o lo que se entiende por la feminización de las mujeres es que se debe determinar que el género y las relaciones de poder desigual entre hombres y mujeres y la distribución de recursos, pues también se convierten en un principio organizador y estructurante del proceso migratorio. O sea, en otras palabras, los hombres y las mujeres pues no tienen las mismas experiencias, no tienen las mismas experiencias migratorias y tampoco tienen las mismas, de repente las mismas causas o el mismo móvil para migrar. Muchísimas veces se ven mujeres migrando, y lo vimos en caso venezolano, mujeres migrando a Colombia simplemente por el hecho de poder dar a luz en un hospital o de poder ponerle las vacunas a sus hijos. De repente un hombre pues no tiene la necesidad de emigrar, o sea, si es un hombre de repente soltero, pues no tiene la necesidad de emigrar, evidentemente bajo este contexto. Dayana Fernández Matos es una investigadora venezolana, ella está ahorita en Colombia, ella es quien hace también un análisis muy exhaustivo de lo que es la feminización de la pobreza y ella señala que implica ser visible cómo este proceso pues afecta diferenciadamente a las mujeres, tomando en cuenta sus necesidades y experiencias, haciendo énfasis en aquello que genera mayor vulnerabilidad en sus vidas, como hablamos también de la pobreza. Entonces, ¿cuál es el impacto específico de la corrupción en mujeres? Acá, bueno, como bien señalamos, los impactos de la corrupción pues pueden ser múltiples, pero hay que estudiarlos diferenciadamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el fenómeno de la sextorsión. La sextorsión es una figura donde una relación de poder es utilizada como instrumento para poder obtener ventajas sexuales, ¿no? Es una modalidad de conducta que no está adecuadamente definida en la legislación nacional y tampoco está incluida en ningún país de la región, o sea, en las Américas en realidad. Y pues lo que tipifica es un hecho de corrupción donde la moneda de intercambio pues no es el dinero, sino que es el sexo. Transparencia Internacional ha desarrollado como este tema, ¿no? De hecho, lo toma de quien acuña el término por primera vez, pues es la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, en el año 2018, donde pues juezas con perspectiva de género pues empiezan a notar que existen funcionarios públicos que solicitan pues una actividad sexual a cambio de cumplir o dejar de cumplir con sus labores, ¿no? Para esto entonces Transparencia Internacional ha hablado de que esto debe tener tres elementos. Primero, el abuso de autoridad, que es donde evidentemente está la corrupción. Debe haber un intercambio, el intercambio obviamente de la actividad sexual por el hacer o dejar de hacer del funcionario, y debe haber coerción psicológica. Con estos tres elementos, pues se puede hablar de sextorsión. La sextorsión pues representa también o sea, es un reto, o sea, no solamente el plantear la tipificación de esta conducta. De hecho, Transparencia Venezuela lo hizo en su informe de sextorsión, que es la imagen que está allí. Puedo dejarles el enlace para el informe, pero existen muchos retos. Primero, el propio concepto, porque la primera vez que se acuñó el término sextorsión pues fue en un ámbito de delitos informáticos, que es lo que ahora en Argentina se conoce como la pornovenganza, ¿no? Que bueno, es la extorsión de, bueno, mira, yo voy a mostrar ciertas, no sé, imágenes de contenido sexual a cambio de que tú hagas o dejes de hacer alguna actividad. Pero aquí lo que hablamos es
de un delito de corrupción propiamente dicho. También, bueno, cuando se habla de este tema en materia de violencia basada en género, o sea, evidentemente este tipo pues comporta tanto un delito de corrupción como un tipo de un delito de violencia basada en género, comporta un acto de violencia sexual, si se quiere. Entonces, bueno, existe la discusión si la sextorsión debe estar tipificada o no como un delito de corrupción o si como un delito de violencia basada en género. Pero a la conclusión que sí se llega y que es unánime es que es un delito que afecta marcadamente a las mujeres. Y no es lo mismo, por supuesto, no vamos a decir que afecta a todas las mujeres, pero no es lo mismo y por eso hablamos de las vulnerabilidades. Una mujer que de repente va a solicitar un pasaporte, porque aquí hablamos de tema migratorio, una mujer que va a solicitar un pasaporte, pero que bueno, tiene una condición económica bastante estable, que tiene de repente ya tiene sus visas, simplemente va a renovar su pasaporte y va a migrar con bueno, trabajo establecido a una mujer que no tiene ni siquiera 100 o $200, que además es bastante, es bastante dinero en este país, que tiene toda esta mochila de vulnerabilidades con la que va a viajar y por supuesto enfrentarse de repente a un funcionario que no le puede pedir dinero porque no lo tiene, le va a pedir este tipo de actividad, ¿no? Una actividad sexual. Entonces, evidentemente, cuando se habla de enfoque de género, también hay que estudiar las interseccionalidades, como dijo María Soledad. El otro impacto diferenciado de la corrupción es su participación dentro de la trata de personas. La trata de personas, pues, no es un delito de corrupción per se, pero simplemente la corrupción, pues, facilita que este delito, pues, se perpetre. ¿Cómo facilita? Bueno, en sus diversas fases. Sabemos que pues, la trata de personas es un delito complejo que se comporta de la captación, del traslado, el transporte de las víctimas, la recepción de acogida y la explotación. Y en cada una de estas etapas y de estos mecanismos de perpetración de la trata, pues participa en la corrupción facilitándola y efectivamente por las condiciones de vulnerabilidad que ya se señalaron, pues las mujeres pues pueden estar mayormente propensas a ser víctimas de trata. De hecho, la UNODC en el informe del 2020 identificó que la mayor cantidad de víctimas de trata de personas son mujeres. Y por supuesto, el fin de la trata de personas de las que son víctimas es la trata de personas con fines de explotación sexual. Cuando hablamos pues, de corrupción y programas sociales, que es una de las aristas que se toca en el artículo, pues también obviamente tenemos que concatenarlo con el tema relacionarlo con la feminización de la pobreza, porque bueno, las personas que están en los sectores más vulnerables de la población, pues tienden a depender mayormente de los programas sociales que pueda tener cualquier gobierno. Y si en estos programas, pues además vemos que el rol de cuidado, pues generalmente lo llevan las mujeres, son las cabezas de hogar, pues ellas son las principales beneficiarias de estos programas. Entonces, la corrupción que se puede dar con el presupuesto asignado a la distribución, a la entrega de estos, por ejemplo, aquí en la foto tenemos las cajas CLAP, pues lo vemos pues mayormente reflejado, quienes pueden sufrir este impacto más directamente pues son las mujeres. Y para finalizar, se había planteado también la corrupción y la violencia basada en género. Y aquí lo que me gustaría pues resaltar es que hablábamos del femicidio y del feminicidio. María Soledad habló de cómo, bueno, en Argentina pues se habla de femicidio, que en Venezuela también nuestra legislación prevé el femicidio como, bueno, la muerte violenta de mujer por razones de género, por el hecho de ser mujer. Sin embargo, el feminicidio pues se entiende como la falta de respuesta del Estado o inclusive la invisibilización del Estado de este femicidio. Cuando bueno, el ejemplo que nos puso Soledad, se hablaba, bueno, de la no aplicación de la debida diligencia, de las malas prácticas, pues, que
que tuvo la policía en la obtención de las pruebas, pero también podemos hablar de la corrupción que puede existir detrás de esa decisión del juez, ¿no? Y hay algo que rescato lo que dijo Soledad también, es que, que eso genera impunidad, y la impunidad pues es la señal de tolerancia del Estado. Entonces, como conclusión, pues, los niveles pues, de pobreza en las mujeres, especialmente de aquellas que habitan en contextos complejos, en lo que se observan marcadas desigualdades o la dificultad para acceder a servicios básicos, ejercer sus derechos, generan condiciones de vulnerabilidad frente a las personas que detentan el poder. También la discrecionalidad de funcionarios, la debilidad institucional, promueve pues, un ambiente en el cual la impunidad se hace presente, fomenta prácticas corruptas y que se ejecutan pues, en detrimento de las mujeres en este tipo de condiciones. También, bueno, en el artículo habla un poco de lo que es el pacto machista, y también este pacto machista pues parece haberse convertido en uno con el pacto corrupto, que no es coincidencia, ya que los dos pues se fundamentan en lo que es el abuso de poder, ¿no? Entonces, bueno, se necesitan pues en las conclusiones la tipificación también de lo que es de estos delitos como la sextorsión, y claramente de lo que es el feminicidio, y establecer a la corrupción como un factor determinante, un factor para la causa de esta invisibilización de otros delitos. Muchas gracias, Norma, por tu ideas y datos sobre el tema de la corrupción y la violencia en el caso específico de las mujeres más vulnerables a ese tipo de situaciones, ¿no? Ahí estaba viendo el chat y le digo al público que pueden formular sus preguntas por el chat, y las ponentes con mucho gusto se las tratarán de responder. Hay una, y es una pregunta dirigida bueno, quiero decirles en primer lugar que hay varias felicitaciones, muy contentos con el evento, felicitaciones a las ponentes por las ideas que expresan, por la claridad con que lo hacen. Es ciertamente discriminación privilegiar al hombre frente a la mujer para ocupar puestos de trabajo. Eso es discriminación. Sin embargo, ¿cree usted que ello implica que es aceptable esta tendencia de considerar que cuando en un organismo hay más hombres que mujeres, en caso de cualquier vacante debe favorecerse a una mujer para igualarlos numéricamente? Por ejemplo, en los cargos públicos de jueces, hombres, ministros, profesores universitarios. Esto significa más bien una distorsión de la igualdad de acceso que parece una cosa distinta. Pero la idea es esa, pues, o sea, entonces si la discriminación se puede corregir con otra discriminación, podríamos decir, ¿no? No sé si quiere Débora o quisiera, o María Soledad, hablar un poco de eso que nos están planteando, pues para equilibrar una desigualdad en la práctica, digamos, como sería el hecho de que hay más trabajadores o más funcionarios de masculino que femenino, entonces el próximo que venga independientemente de sus cualidades personales o profesionales, debemos darle preferencia a las mujeres para equilibrar entonces numéricamente el asunto. No sé qué piensa María Soledad. Bueno, hace poco en otra obra analicé, digamos, el mapa de género de la justicia argentina. La realidad es que de no tomarse realmente en serio las acciones de paridad, que lo que tiene, ya no se habla de cupo, ya se habla de paridad, 50-50, somos destinatarias digamos, somos 50% de la población, 50% del poder. Esto de hecho fue una campaña de Naciones Unidas. La realidad es que generalmente hay que entender muy bien qué son las acciones positivas. Primero, que son temporales. Quiere decir que cuando están en igualdad, primero hay que ver cómo llegaron a esa igualdad de condiciones, ¿no? Porque se habla en Argentina, en vez de techo de cristal, yo le digo techo de hormigón. O sea, a las mujeres poder llegar a estar en esa posición de igualdad, para poder ser elegida, por ejemplo, conformar una terna, le cuesta muchísimo, muchísimo.
No solo que una vez que conforma la terna, por ejemplo, de designación de jueces, misteriosamente de primera, a pesar de estar primera, no es elegida. Aquí hubo una reforma muy importante donde mujeres que cumplan determinadas cuestiones y pasen por determinado porcentaje en el Consejo de la Magistratura, obligatoriamente deben ingresar a una terna. La realidad que en Argentina hace 10 años, en realidad 11 años del mapa de género, que no se modifica en un solo punto la participación de las mujeres, por ejemplo, en la justicia federal en los cargos de decisión. Y en la mitad del país, o sea, en la mitad de nuestro país, en 12 provincias solamente hay 12 mujeres en lo que sería la mitad de la población argentina, 23 millones. 12 mujeres en los tribunales superiores, esa es nuestra participación en la mitad del país. Por eso que digo, cuando accedan por su idoneidad, la idoneidad no es el único requisito, porque si fuera cierto este principio, que yo le digo que es un macromachismo decir que accedan por su idoneidad, porque es desconocer que la idoneidad no es suficiente en el caso de las mujeres, que la poseemos, sino que además se nos requiere muchísimas cualidades y cosas más que tienen que ver con la reproductiva, con las circunstancias, con que también cargamos con las tareas de cuidado, y además con este inconsciente de que haga lo que hagas, no pertenecemos a los espacios de poder. Si el requisito fuera la idoneidad, entonces digo, para ocupar cargos públicos de la magistratura en la Argentina, en la mitad del país seríamos solamente 12 mujeres idóneas. Por eso yo lo contrasto esto con la realidad, porque en una cláusula, y respecto a lo que preguntaba recién Universitas, en la Constitución de la provincia de Río Negro dice, señores, antes, y aquí también hay un decreto que quedó allá en el olvido junto con la ampliación de la Corte en el año 2003 del expresidente Kirchner, pero en la Constitución de Río Negro dice, cuando se vaya a designar y a proponer una persona, por ejemplo, para el Superior Tribunal, téngase en cuenta que esa designación cumpla con la, ahí dice, equidad de género, no habla de paridad. Pero la realidad que no he visto, la verdad, no he visto ejemplos donde, y lo tengo que decir, se favorezca a la mujer por su condición de mujer, si es que no viene acompañada, y hablo de favorecer comillado, de un montón de condiciones más, como por ejemplo, más posgrados, más cursos. La verdad que yo siempre he visto el efecto contrario, y bueno, ya hace un tiempo que estoy en el Consejo de la Magistratura, y la realidad que lo que observo, y esto no es una guerra de varones y mujeres, es que las mujeres no siempre llegan a esa igualdad de condiciones sin muchísimos obstáculos y palos en la rueda, sino que cuando llegan a su vez, no siempre se distorsiona el sistema eligiendo a la mujer, sino que la balanza generalmente recae a favor del hombre. Claro. Bueno, muy bien. Gracias, María Soledad, por tu respuesta y darnos un poco tu impresión desde la experiencia en Argentina. Hay un mensaje de María Loreto, a quien le doy la bienvenida y las gracias por estar presente en nuestro coloquio del día de hoy, una luchadora por muchas causas justas y entre otras, pues justamente la de la lucha contra la discriminación hacia la mujer. Y bueno, nos felicita pues, por este evento y a las ponentes en particular. Había una pregunta, no veo más preguntas, pero hay una mía que me la tengo por allí y que probablemente se la dirigiría de nuevo también a María Soledad, porque es juez justamente, ¿no? Es la preocupación que podría generar de repente una visión primera frente a estas, la exigencia de que el Estado haga cosas positivas para evitar la discriminación y se habla entonces de la función legislativa, pareciera que es clarísimo allí, las leyes tienen que
tome en cuenta la orden constitucional que existe hoy en día prácticamente en todas las constituciones, de evitar las discriminaciones por cualquier tipo que sea, de religión, de etnia, de género. Entonces, claro, pues que el legislador no puede legislar estableciendo cosas como la tenía nuestro Código de Comercio aquí, que las mujeres no podían ser síndicos de la quiebra, no podía ser pura y simplemente, o sea, está prohibido, ciertas funciones no las puede ejercer una mujer, ¿no? O aquellas leyes que impedían el voto a la mujer, eso es claro, ¿no? O sea, es la ley la que está discriminando, y entonces la orden de la Constitución del legislador es no discrimine. Usted cuando legisle, hágalo teniendo en cuenta pues la igualdad de todos los seres humanos. Quizá lo novedoso es que decirle al legislador, acuérdese que la discriminación no es solamente formal, sino también que puede ser material. O sea, las cosas que aparentemente tienden hacia la igualdad, de repente traen un efecto nocivo o contraproducente, ¿no? Entonces, pero ahí está claro, pues es el legislador el que está obligado a tener una conducta en su legislación a favor de la igualdad. Lo mismo pasa con la administración, la función administrativa. La administración está allí para proveer servicios públicos, para dar actividades de interés general, y es natural que cuando en la vida real se detecte pues, que hay sectores vulnerables, sectores disminuidos, sectores postergados, la administración genere servicios y actividades y dependencias que se ocupen de tratar de equilibrar un poco eso, de eliminar las condiciones. Eso. Donde es un poco más difícil, lo veo yo, como fui en una época, y se lo pregunto a otra juez, es en la función jurisdiccional. El juez se supone que debe ser imparcial. ¿Cómo se compagina el deber de imparcialidad con la orden de que tenga en cuenta que hay algunos que son más débiles que otros? El débil jurídico, la tesis del débil jurídico se puede, la entiendo yo en la función administrativa y en la función legislativa. En la función jurisdiccional es donde la veo un poquitico más, digamos, como antitética contra la propia exigencia de que el juez sea imparcial. Es que justamente es un poco, por ahí Débora también puede completar, el derecho no es parcial. Perdón, el derecho no es imparcial. Nosotros tenemos, por ejemplo, un código penal del año, la perspectiva de género, lo primero que dice es cuestionar la supuesta neutralidad de la norma. ¿Por qué? Porque el derecho es androcéntrico, el derecho fue gestado por hombres y no por cualquier hombre, que es lo que explicó Débora en el tema de la perspectiva de género como categoría analítica. Entonces, aquí yo pregunto, ¿qué tipo de imparcialidad puede haber? En este caso, la aparente neutralidad, pero fíjese que el Código Penal de Argentina, hasta no hace mucho tiempo, hablaba de delitos contra la honestidad sexual. ¿Qué quiere decir? Que una mujer que era víctima, primero que hablábamos del estándar de mujer honesta, no cualquier mujer. Entonces, hoy ya nadie sostendría este precepto de que una mujer que no sea honesta, primero que es una categoría absolutamente abierta, entonces, no solo que la mujer deshonesta no era susceptible de protección, sino así había un montón de normas, hasta no hace mucho, no podíamos, hasta el 68, no podíamos ejercer la tutela, la curatela, administrar nuestros propios bienes, elegir el domicilio, si estábamos casadas. Entonces, al momento de aplicar el derecho, justamente el manual para hacer real esta perspectiva de género, y no importa si nos encontramos en un sistema acusatorio o en un sistema inquisitivo, la realidad es que el juez o la jueza debe indagar con análisis de interseccionalidad y ver si estas personas pertenecen a las categorías sospechosas, más desaventajadas, donde debe hacerse un plus desde la justicia al momento de decir para no agravar su situación. Entonces, ¿qué igualdad una mujer, por ejemplo, que está por ser desalojada con 4 niños en situación de pobreza, condición de vulnerabilidad, no es que
puede tomar un terreno por la fuerza, pero sí la justicia puede tratar de morigerar la aniquilación de esa persona, en el sentido de, por ejemplo, ordenar a desarrollo social que disponga un dispositivo y la provea a ella y a su familia de determinados bienes o servicios o respuestas estatales. De lo que se trata es de entender que esta es una carrera, lamentablemente, la justicia, en la cual, en la historia, las mujeres salimos 45.000 años después, y entonces hoy no nos olvidemos que la CEDAW y todas las normas de acción positiva son, o sea, no solo la CEDAW, en realidad las normas de acción positiva son temporales. Quiere decir que cuando se logre la igualdad real y efectiva, dejarán de existir porque ya no será necesario. Pero en el caso de juzgar, no implica en modo alguno retrotraer las garantías constitucionales, por ejemplo, del varón imputado, pero sí mirar el hecho y valorar la prueba con perspectiva de género. Por ejemplo, la retractación. Esto de ir variando un poquito, no solo ir variando, sino llegar a la retractación. En principios generales en materia penal, esto es desincriminante. En cambio, si se estudia la fenomenología de la violencia contra la mujer basada en el género, la retractación es generalmente indicativo, si no está rodeado de ciertas garantías, por ejemplo, de una intervención psicosocial, la retractación no es desincriminante. Le damos la intervención a una dupla y de alguna manera se establece y se confirma que esa persona no está haciendo eso desde un posicionamiento fuerte psíquicamente, sino por culpa, por falta de recursos, etc. De comprobarse eso, no es desincriminante. Y podría venir a decir un defensor, pero escúchenme, acá ya cambió el testimonio, esto es desincriminante. No, señor. Mire, con este informe demostramos que esto es incriminante. Está variando justamente el testimonio por es víctima de violencia, está llena de culpa y no tiene un peso. Esto lo digo en términos concretos porque ha pasado que la mujer vuelve y a las 2 semanas, lamentablemente, el marido la mata. Por eso digo que no se puede analizar tan linealmente, sino que a su vez, más allá de lo conceptual, hay que ver caso por caso de qué manera también esto es construir. En otro momento se hubiera dicho, listo, modificó el relato, desincriminante y absuelvo. Claro. Está muy bien, muy clara la explicación. No sé si Débora también nos querría añadir algo al respecto. Como la invitó su... Sí, ahí estaba desbloqueando sonido y cámara. Bueno. Sí, obviamente, aquí en general, por ejemplo, en alusión a lo último que refería recién María Soledad, cuando en situaciones de casos de violencia contra la mujer, fundados en el género, surge la aparente retractación de la víctima, yo siempre lo que planteo es, desde una perspectiva de género, analizar si es realmente ejercicio de autonomía de voluntad, o si en vez de consentimiento hay sometimiento. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos la situación de extrema vulnerabilidad en la cual se encuentra una mujer, independientemente de todas las condiciones que además la puedan atravesar, por lo cual estas deberán ser también, junto con la perspectiva de género, analizadas interseccionalmente, que la puedan estar condicionando para expresar esa retractación, querer retirar esa denuncia o cambiar el testimonio, como podrían decir. ¿En realidad está cambiando el testimonio o está tratando de sobrevivir? En un contexto en el cual ha sufrido un sometimiento crónico y una discriminación estructural. Por eso es tan fundamental analizar todas estas cuestiones con perspectiva de género. Y yo estaba viendo ahí, si me permiten, en el chat, que ahora María Loreto está haciendo una referencia al fenómeno jurídico, conforme a la nueva concepción de la Convención CEDAW, y que dice que en la perspectiva de género se tiene que tener en cuenta el componente formal normativo, el componente estructural y el componente político-cultural, que informan el fenómeno jurídico, que es lo que yo menciono en mi artículo, ¿no es cierto? Que no hablo de derecho, sino de fenómeno jurídico. ¿Por qué? Porque es más amplio, porque integra no solamente el componente formal normativo, que serían las normas
que han sido sancionadas y están en vigencia luego de haber seguido o haberse observado el procedimiento de creación normativa que establezca el ordenamiento jurídico de cada Estado, sino que también está conformado por el componente estructural, que no es ni más ni menos que la interpretación y aplicación y el dictado de normas individuales a través de actos administrativos, a través de sentencias, a través de resoluciones, que efectúan tanto los agentes públicos en ejercicio de función administrativa como los operadores jurídicos, es decir, funcionariado, magistratura. Y a su vez también está compuesto por el componente político-cultural, que serían todas las normas, prácticas, costumbres, usos que surgen a partir de la acatación por parte de las personas, lo que las personas también creen que es la norma, incluso el acatamiento voluntario a normas que han dejado de tener vigencia o han sufrido una desuetudo. Todo esto forma parte del fenómeno jurídico que hay que analizar justamente con esta perspectiva de género. ¿Para qué? Para tener en cuenta cuál es el contexto en el cual tenemos que analizar la situación y la posición de hombres y mujeres y las desiguales relaciones de poder que son siempre subyacentes en las relaciones sociales. Entonces, es muy interesante lo que ella dice, porque sí, en realidad esto está en consonancia con lo que hace muchísimos años estableció la Convención CEDAW, y que es el primer instrumento de carácter vinculante y universal que lo hace, que es consagrar no solamente la igualdad formal, sino también la igualdad sustantiva, la igualdad real, entendida no solamente como igualdad de derechos, sino igualdad de acceso a derechos, a oportunidades e igualdad en los efectos y resultados obtenidos. Muy aclaratoria tu acotación final, que está muy bien en tu artículo, déjame decirte, Débora. Y bien, de verdad, les vamos a agradecer muchísimo su participación en el día de hoy en este coloquio, que yo creo que, bueno, alcanzó todas las expectativas. Yo creo que todo lo que pudimos oírlo y los que lo puedan oír posteriormente en el video que quedará colocado en el canal correspondiente, tendrán muchísima información, ideas para reflexionar. Yo creo, en definitiva, yo hice a propósito un poco esta pregunta, porque es como muy sencillo, ¿no? Decir lo que yo dije, ¿no? El juez tiene que aplicar la ley, pues, y él debe ser imparcial y considerar que las dos partes son iguales, ¿no? Pero una cosa es decir que son iguales y otra cosa es lo que nos está diciendo Débora, pues que iguales en qué sentido o hasta qué punto, con qué intensidad, ¿no? Entonces, lo que se le está diciendo es al juez: ejerza bien su función jurisdiccional, no se quede en la superficialidad, no se quede en las apariencias y en los prejuicios, sino indague y póngase en el lugar de lo que en realidad ocurrió. Y me parece que eso, que no es solo para el tema del género, eso es válido para muchas otras cosas también. Cada vez que haya como una desigualdad, estoy pensando a un juez contencioso administrativo que le venga un conflicto entre el funcionario, el ministro, y un pobre funcionario por allí, ¿no? Que están en una situación también de desigualdad, pues hay una asimetría, obviamente, en la situación de poder. Entonces, el director o el jefe, el ministro dice algo y el funcionario dice otra cosa. Bueno, el juez se le pide que se ponga en el contexto y que analice con sus máximas de experiencia y con todo el criterio que le puede dar su formación, si eso es válido o no es válido, cuáles son los motivos que han llevado a uno y a otro a actuar de una determinada manera, para que luego le dé valor a esa prueba con base, pues, en esas máximas de experiencia y en esos juicios que tiene en la formación a que ha llegado, pues, a través de los cursos y la formación continua a que deben someterse los jueces. Bueno, nada, pues simplemente quería, de nuevo, ya estamos sobre la hora, estamos un poco pasaditos, que no queremos tampoco abusar de nuestros anfitriones, de AVEDA concretamente, quien nos ha apoyado al instituto en esta nueva incursión telemática en esta fórmula del coloquio, que siento pues que va a enriquecer mucho pues el debate y generar doctrina, pues generar nuevo conocimiento, generar discusión y debate de ideas, que es en definitiva la labor propia de la universidad, que es la sede dentro de la cual se inserta el Instituto de Derecho Público.
Estamos entonces agradeciendo muchísimo a nuestras ahora amigas argentinas de la Patagonia. Les prometemos que haremos lo posible por pasar por allá y conocer Neuquén también, que es una de las zonas de la Patagonia que no conozco. Y en todo caso mantenernos en contacto para este intercambio enriquecedor de experiencias y de ideas. Agradecerle también a Antonio Silva, que siempre está por ahí medio calladito, pero él es la mano derecha en el Instituto de Derecho Público, en todas estas cosas digitales y el contacto con otras instituciones, que es un poco lo que nos ha traído al día de hoy. Contacto con la gente de Argentina, contacto con AVEDA y el instituto pues beneficiándose en su labor, que es la de divulgar el conocimiento jurídico en áreas del derecho público y servir pues como de correa de transmisión de estas inquietudes a quienes están atentos a recibirlas. Nada más por el día de hoy. Muchas gracias a todos, y para el próximo coloquio, espero que para el mes que viene, tendremos un tema que ya les anunciaré en su debido momento. Muchas gracias y buenas tardes.